Tus enfermedades pueden ser muchas, pero yo solo tengo una medicina, y mi dificultad radica en vender la misma medicina a diferentes pacientes, para diferentes enfermedades. No me interesa cuál es tu enfermedad, porque sé que solo tengo una medicina. La meditación. Siempre te he oído decir, deja de hacer. Observa. Últimamente has dicho en varias ocasiones que la mente debería ser nuestra criada, no nuestra ama. Parece como si no hubiera nada que hacer salvo observar. Pero sigue planteándose la pregunta, ¿hay algo que se pueda hacer con esta criada rebelde, salvo observar? No se puede hacer nada con esta criada rebelde, salvo observar. Parece una solución demasiado sencilla para un problema tan complicado como ese, pero es uno de los misterios de la existencia. El problema puede ser muy complicado, y la solución muy sencilla. Observar, presenciar, estar alerta parecen palabras demasiado simples para resolver la complejidad de la mente. Millones de años de herencia, tradición, condicionamientos, prejuicios. ¿Cómo van a desaparecer observando y nada más? Pero no desaparecen, porque como decía Buda Gautama, si están encendidas las luces de la casa, los ladrones no se acercan a esa casa, sabiendo que el dueño está despierto. Como se ve por las ventanas, desde las puertas, la luz está encendida y no es el momento de entrar en la casa. Cuando las luces están apagadas, los ladrones se sienten atraídos hacia la casa. La oscuridad es una invitación para ellos. Como decía Buda Gautama, es la misma situación para tus pensamientos, imaginaciones, sueños, angustias, para tu mente. Si el testigo está allí, el testigo es casi como la luz. Los ladrones se dispersarán. Pero si los ladrones descubren que no hay testigos, llamarán a sus hermanos, a sus primos y a todos. Se trata de un fenómeno tan sencillo como la luz. En cuanto llevas luz al interior, desaparece la oscuridad. No preguntas, ¿hay suficiente luz para que desaparezca la oscuridad? Ni, cuando hayamos traído luz, ¿tendremos que hacer algo más para que desaparezca la oscuridad? No. Sencillamente, la presencia de luz es la ausencia de oscuridad, y la ausencia de luz es la presencia de oscuridad. La presencia del testigo es la ausencia de la mente, y la ausencia del testigo es la presencia de la mente. De igual modo, en el momento que empieces a observar, tu observador se irá fortaleciendo lentamente y tu mente se irá debilitando. En cuanto comprende que el observador ha madurado, la mente se somete inmediatamente, como un buen criado. Es un mecanismo. Si ha llegado el amo, puede utilizarse la máquina. Si el amo no está allí o está profundamente dormido, la máquina funciona por sí sola, hace lo que puede. No hay nadie que le dé órdenes. Nadie que le diga, párate. Eso no hay que hacerlo. Entonces la mente se convence poco a poco de que es quien manda. Y como es tu ama desde hace milenios, cuando intentas ser testigo se revela, porque se ha olvidado por completo de que no es sino una criada. Llevas tanto tiempo ausente que no te reconoce. De ahí la lucha entre el testigo y los pensamientos. Pero al final vencerás tú, porque la naturaleza y la existencia quieren que tú seas el amo y la mente la criada, las cosas están en armonía, y entonces, la mente no puede equivocarse. Entonces todo queda existencialmente relajado, fluyendo hacia su destino. No tienes que hacer nada, simplemente observar. Paddy compró un loro en una subasta. Le preguntó al organizador de la subasta. He pagado mucho dinero por este loro. ¿Está seguro de que sabe hablar? El organizador contestó. Claro que estoy seguro. Estaba pujando por lo mismo que usted. Así es la inconsciencia de la mente, tal es la estupidez de la mente. Me han contado que los ateos irlandeses, al ver que los teístas habían puesto en marcha un servicio telefónico de oración, también pusieron en marcha un servicio de esa clase. A pesar de ser ateos. Pero la mente competitiva. También tienen un servicio telefónico de oración. Cuando llamas, no contesta nadie. Había dos vagabundos sentados ante una hoguera una noche. Uno de ellos estaba muy deprimido. Verás, Jim, dijo caviloso, la vida del vagabundo no es tan bonita como la cuentan. Pasar la noche en el banco de un parque, o en un granero helado. Viajar a pie, intentando esquivar a la policía, que te echen de todas las ciudades, sin saber cuándo volverás a comer, despreciado por todos.
Su voz se apagó y emitió un profundo suspiro. Bueno, si piensas eso, ¿por qué no buscas trabajo? Preguntó el otro. ¿Qué dices? Exclamó el primer vagabundo, asombrado. ¿Y reconocer que soy un fracasado? La mente se ha acostumbrado a ser la que manda, y necesita cierto tiempo para recuperar el juicio. Basta con presenciar. Es un proceso muy silencioso, pero de consecuencias enormes. No existe otro método mejor que ser testigo para disipar la oscuridad de la mente. Lo cierto es que existen 112 métodos de meditación. Yo los he probado todos, y no intelectualmente. Tardé años enteros en probar cada uno de ellos y encontrar su esencia, y tras haber probado 112 métodos, ¿cuál no sería mi asombro al comprobar que la esencia consiste en presenciar? Los puntos no esenciales de los métodos son diferentes, pero el núcleo de todos consiste en ser testigo. Por eso puedo deciros que solo existe una meditación, que consiste en el arte de ser testigo. Lo consigue todo, la transformación completa de tu ser. Te abre las puertas del Satyam, Shivam, Sundram, la verdad, la divinidad y la belleza de todo. ¿Cómo lleva la observación a la no-mente? Cada día soy más capaz de observar mi cuerpo, mis pensamientos y mis sentimientos, y es una sensación fantástica. Pero los momentos sin pensamiento son muy escasos y distanciados. Cuando dices, la meditación es presenciar, creo entenderlo, pero cuando hablas de la no-mente, no me resulta fácil. ¿Podrías explicarlo, por favor? La meditación supone una peregrinación muy larga. Cuando digo que la meditación es presenciar, me refiero al principio de la meditación, y cuando digo que la meditación es la no-mente, me refiero al final de la peregrinación. Presenciar es el principio, y la no-mente es la culminación. Presenciar, ser testigo, es el método para alcanzar la no-mente. Naturalmente, notarás que presenciar es más fácil, porque es algo que te resulta más cercano. Pero el presenciar es como una semilla, y después viene el largo período de espera, no solo de esperar, sino de confiar en que esa semilla germine, que se transforme en arbusto, que un día llegue la primavera y el arbusto de flores. La no-mente es la última etapa de la floración. Sembrar la semilla resulta muy fácil, por supuesto, es algo a tu alcance. Pero que broten las flores queda fuera de tu alcance. Puedes preparar la tierra, pero las flores brotarán por sí mismas. No puedes obligarlas. La primavera también está fuera de tu alcance, pero si tu preparación es perfecta, llegará. No cabe lugar a dudas. Vas por muy buen camino. Presenciar es el sendero y empiezas a sentir de vez en cuando un momento sin pensamientos, fugaces visiones de la no-mente. Pero momentáneas. Hay que recordar una ley fundamental, que lo que puede existir un momento puede llegar a ser eterno. No se te conceden dos momentos juntos, sino solo uno. Y si eres capaz de transformar un momento en un estado sin pensamientos, estarás aprendiendo el secreto. Entonces no habrá obstáculo ni motivo para que no cambies el segundo momento, que también llegará solo, con el mismo potencial y la misma capacidad. Si conoces el secreto, estarás en posesión de la llave maestra que puede abrir cualquier momento a la visión de la no-mente. La no-mente es la etapa final, cuando la mente desaparece para siempre y ese intervalo sin pensamientos se convierte en tu realidad intrínseca. Si surgen esas fugaces visiones, te demostrarán que vas por el buen camino y que estás utilizando el método adecuado. Pero no seas impaciente. La existencia requiere una paciencia infinita. Los misterios fundamentales solo se desvelan a quienes tienen una paciencia infinita. Y eso me recuerda algo. En el antiguo Tíbet era costumbre, señal de respeto, que todas las familias contribuyeran al gran experimento de aumentar la consciencia, de modo que el primogénito de cada familia era entregado a un monasterio para que lo adiestraran en la meditación. Quizá no exista un país que haya realizado un experimento tan amplio como ese con la consciencia. La destrucción del Tíbet a manos de la China comunista es uno de los mayores desastres que podrían haberle ocurrido a la humanidad. No es solo que se trate de un país pequeño, sino de que era un gran experimento que se llevaba realizando en el Tíbet desde hacía siglos. El primogénito era entregado a un monasterio cuando era muy pequeño, con 5 o 6 años como máximo. Pero en el Tíbet saben que los niños pueden aprender a ser testigos mejor que los adultos.
Los adultos ya están echados a perder. El niño es inocente y la pizarra de su mente está aún en blanco. Enseñarle el vacío es muy fácil. Pero que un niño entrara en un monasterio resultaba muy difícil, sobre todo si era pequeño. Me acuerdo de cierto incidente. Voy a contaros solo uno, pero tiene que haber centenares iguales. Es normal. Se marcha un niño, de 6 años, y su madre no para de llorar, porque la vida en un monasterio para un niño de esa edad tiene que ser muy dura. El padre le dice a su hijo: no mires atrás. La respetabilidad de nuestra familia está en juego. Ningún niño ha mirado atrás en toda la historia de nuestra familia. Sea cual sea la prueba a la que te sometan para entrar en el monasterio, aun a riesgo de tu vida, no mires atrás. No pienses en mí, ni en tu madre llorando. Te entregamos al experimento supremo de la consciencia humana con gran alegría, aunque la separación vaya a resultar dolorosa. Pero sabemos que superarás todas las pruebas. Llevas nuestra sangre, y defenderás la dignidad de tu familia. El niño va a lomos de un caballo, acompañado por un criado en otro caballo. En la primera curva del camino lo embarga un tremendo deseo de volver a ver la casa familiar, el jardín. El padre estará allí, la madre estará llorando. Pero recuerda que el padre le ha dicho: no mires atrás. Y no vuelve la vista atrás. Sigue las curvas del camino con lágrimas en los ojos. Ya no puede ver su casa y quién sabe cuánto tiempo pasará, quizá años y años, hasta que vuelva a ver a su padre, a su madre, a su familia. Llega al monasterio, y a la puerta lo recibe el abad, que le da la bienvenida con toda gentileza, como si se tratara de un adulto. Le hace una reverencia y el niño se la devuelve. Entonces el abad le dice: tu primera prueba consistirá en sentarte a la puerta con los ojos cerrados, sin moverte, a menos que te llamemos para que entres. El niño se sienta a la puerta, con los ojos cerrados. Pasan las horas y ni siquiera puede moverse. Se le posan moscas en la cara, pero no las puede espantar. Es cuestión de la dignidad que le ha mostrado el abad. Ha dejado de pensar como un niño. Con tales muestras de respeto, tiene que cumplir los deseos de su familia y las expectativas del abad. El día toca a su fin, y los monjes empiezan a sentir lástima del niño. Con hambre, con sed. Se limita a esperar. Empiezan a darse cuenta de que el niño es pequeño, pero que tiene mucho valor, muchas agallas. Por fin, cuando empieza a ponerse el sol, llega el abad y lleva al niño dentro. Le dice: has pasado la primera prueba, pero aún tienes que remontar muchas cumbres. Respeto tu paciencia, siendo tan pequeño como eres. Has estado sin moverte, sin abrir los ojos. No te ha faltado el valor, confiando en que entrarías en el monasterio a su debido tiempo. Y después llegaron los años de aprender a ser testigo. Al niño no se le permitiría volver a ver a sus padres hasta 10, quizá 20 años después. Pero el criterio que se seguía era que hasta que no llegara a experimentar la no-mente, no debía volver a ver a sus padres, a su familia. Una vez alcanzado ese estado, podía volver al mundo. Entonces no habría ningún problema. Cuando una persona alcanza el estado de la no-mente, nada puede distraerla de su ser. No hay mayor fuerza que la fuerza de la no-mente. A una persona así no se le puede hacer ningún daño, porque en su interior no pueden surgir ni los celos, ni la codicia, ni la ira, ni ningún compromiso, nada. La no-mente es un cielo completamente despejado, sin nubes. Me preguntas, ¿cómo lleva la observación a la no-mente? Existe una ley intrínseca. Los pensamientos no poseen vida propia. Son parásitos. Viven gracias a tu identificación con ellos. Cuando dices estoy enfadado, estás aportando energía vital a la ira, porque te identificas con la ira. Pero cuando dices veo que la ira está lanzando destellos en la pantalla de mi mente, no le das vida ni energía a la ira. Lo comprenderás porque has dejado de identificarte, la ira se ha vuelto impotente, no tiene ningún efecto sobre ti, no te cambia, no te afecta. Es algo totalmente hueco, muerto. Es algo que pasará y dejará el cielo despejado y la pantalla de la mente vacía. Empiezas a salir de tus pensamientos, poco a poco. En eso consiste el proceso de presenciar y observar. Por decirlo de otra forma, George Gurdjieff lo llamaba no identificación, has dejado de identificarte con tus pensamientos.
Te alejas, mantienes cierta distancia, muestras indiferencia, como si fueran los pensamientos de otra persona. Has roto el vínculo con esos pensamientos. Solo así puedes observarlos. Observar requiere cierto distanciamiento. Si te identificas con algo, no hay distanciamiento, todo está demasiado cerca. Es como si acercaras demasiado el espejo. No podrías verte la cara. Se necesita cierta distancia. Si no, no puedes ver el reflejo de tu cara. Si los pensamientos están demasiado próximos a ti, no puedes observar. Los pensamientos dejan una impronta en ti, unos colores. La ira te hace iracundo, la codicia te hace codicioso, la lujuria te hace lujurioso, porque no hay distanciamiento. Están tan cerca que acabarás creyendo que tus pensamientos y tú sois una y la misma cosa. La observación destruye esa unidad y crea una separación. Cuanto más observas, más se agranda la distancia. Cuanto mayor es la distancia, menos energía dedicas a tus pensamientos. Y no tienen otra fuente de energía. Al cabo de poco tiempo empiezan a morir, a desaparecer. En esos momentos en los que desaparecen empiezas a vislumbrar la no-mente. Eso es lo que estás experimentando. Dices, soy cada vez más capaz de observar mi cuerpo, mis pensamientos y mis sentimientos, y es una sensación maravillosa. Eso es solo el principio. Incluso el principio es increíblemente maravilloso. Estar en el buen camino, incluso sin haber dado un solo paso, te proporcionará una inmensa alegría, sin motivo alguno. Y en cuanto empiezas a avanzar por el buen camino, tu dicha, tus experiencias hermosas serán cada vez más profundas, más amplias, con nuevos matices, con nuevas flores, con nuevas fragancias. Dices, pero los momentos sin pensamientos son escasos y distanciados. Es un gran logro, porque la mayoría de las personas no conocen ni un solo intervalo así. Sus pensamientos están en una continua hora punta, amontonados, unos detrás de otros, tanto mientras duermen como cuando están despiertas. Lo que llamamos sueños no son sino pensamientos en forma de imágenes. Porque la mente inconsciente no conoce las lenguas. No existe ninguna escuela en la que se enseñe el lenguaje del inconsciente. El inconsciente es muy primitivo, como un niño pequeño. ¿Os habéis fijado en los libros para niños pequeños? Si quieres enseñarle algo a un niño, en primer lugar tienes que hacer un dibujo grande. Por eso en los libros infantiles se ven muchos dibujos, imágenes de colores con muy poca escritura. Al niño le despierta más interés la imagen. Es primitivo, y comprende el lenguaje de las imágenes. Poco a poco va asociando las imágenes con la lengua, y cuando ve la imagen de un árbol sabe que es un mango. Empieza a comprender que debajo de la imagen del árbol hay cierta palabra que lo define. Lo que despierta su interés es el árbol, pero poco a poco lo asocia con la palabra árbol. A medida que el niño va creciendo, las imágenes pierden importancia y la adquiere la lengua. Cuando llega a la universidad, las imágenes han desaparecido de sus libros. Solo queda la lengua. Y, a propósito, esto me recuerda que quisiera deciros que la televisión ha devuelto a la humanidad a un estado primitivo, porque la gente vuelve a fijarse en las imágenes. Existe un peligro en el futuro. Porque ya es evidente que se ha dejado de leer buena literatura. ¿Para qué molestarse en leer, cuando se puede ver una película en la televisión? Es un fenómeno muy peligroso, porque hay cosas que no se pueden reproducir con imágenes. La buena literatura se puede reproducir solo parcialmente con imágenes. El peligro radica en que la gente empiece a olvidar las lenguas, su belleza y su magia, y vuelvan a ser primitivos con tanto ver la televisión. En la actualidad, el estadounidense medio ve la televisión 7 horas y media al día. Eso acabará por destruir algo que hemos conseguido con grandes dificultades. Esa persona que ve la televisión 7 horas y media al día. No se puede esperar que vaya a leer a Shakespeare, a Cálidas, a Tagore, a Hermanese, a Martin Buber o a Jean-Paul Sartre. Cuanto más elevada es la literatura, menores son las posibilidades de presentarla en imágenes. Las imágenes son fáciles, con colores fascinantes, pero no tienen ni punto de comparación con la lengua. Hay que proteger el futuro de muchas cosas. Los ordenadores pueden destrozar la memoria humana, porque no se necesitará. Puedes llevar en un bolsillo un ordenador del tamaño de un paquete de cigarrillos que contenga todo lo que necesitas saber.
No necesitas tu propia memoria. Con solo apretar una tecla, el ordenador te da cualquier información que necesites. Los ordenadores pueden destruir el sistema de memoria de la humanidad que se ha desarrollado en el transcurso de muchos siglos y con grandes dificultades. La televisión puede destruir la gran literatura y la posibilidad de que vuelvan a aparecer en el mundo personas como Shelley o Byron. Son grandes inventos, pero nadie se ha parado a pensar en las consecuencias, en que harán retroceder a la humanidad. Lo que sientes es un indicio estupendo de que estás en el buen camino. El buscador siempre se plantea si avanza en la dirección que debe o no. No existe ninguna seguridad, ningún seguro, ninguna garantía. Todas las dimensiones están abiertas. ¿Cómo elegir la acertada? Esos son los caminos y los criterios que hay que elegir. Si avanzas por un sendero, con una metodología, sea cual sea, que te proporciona alegría, más sensibilidad, más atención y una sensación de intenso bienestar. Ese es el único criterio para saber que estás en el buen camino. Si eres más desgraciado, más iracundo, más egoísta, más codicioso, más lujurioso son señales de que vas por el mal camino. Por el buen camino tu dicha crecerá día a día, y tus experiencias de sensaciones maravillosas serán cada vez más psicodélicas, más llenas de color. Unos colores que jamás habías visto en el mundo, unas fragancias que jamás habías percibido en el mundo. Entonces puedes proseguir por ese camino sin temor a equivocarte. Esas experiencias interiores te mantendrán en el buen camino. Recuerda que si crecen, significa que avanzas. Ahora solo disfrutas de unos momentos sin pensamientos. No es poco lo que has alcanzado, es un gran logro, porque la mayoría de las personas no tienen ni un solo momento sin pensamientos en toda su vida. Esos intervalos aumentarán. A medida que te vayas centrando, que estés más atento, esos intervalos se harán más extensos. Y no queda lejos el día en que, si sigues avanzando sin mirar atrás, sin extraviarte, si avanzas todo recto, no queda lejos el día en que notarás que los intervalos se han hecho tan grandes que pasarán las horas sin que se te ocurra un solo pensamiento. Tendrás experiencias más amplias de la no-mente. El logro definitivo es cuando la no-mente te rodea 24 horas al día, lo cual no significa que no puedas utilizar la mente. Eso es una falacia que postulan quienes no saben nada de la no-mente. No significa que no puedas usar la mente. Simplemente significa que la mente no puede usarte a ti. La no-mente no significa la destrucción de la mente. Simplemente significa dejar la mente a un lado. Puedes ponerla en funcionamiento en cualquier momento en el que necesites comunicarte con el mundo. Será tu sierva. En este momento es tu ama. Incluso cuando estás a solas no para, dale que te dale, y no puedes hacer nada, eres totalmente impotente. La mente no es sino un medio para cuando quieres comunicarte con los demás, pero cuando estás solo, no la necesitas para nada. Así que cuando quieras usar la mente, puedes usarla. Y has de recordar otra cosa, que cuando la mente guarda silencio durante horas, se hace joven, se renueva, se hace más creativa, más sensible, rejuvenece gracias al descanso. La mente de la mayoría de las personas empieza a funcionar a la edad de 3 o 4 años, y no para durante 70 u 80 años, sin tomarse vacaciones. Naturalmente, no puede ser muy creativa. Se queda agotada, cansada de tanta porquería. Hay millones de personas en el mundo que viven sin la menor creatividad. La creatividad es una de las mayores experiencias, de las más gozosas. Pero la mente está tan cansada. No se encuentra en un estado de energía desbordante. La persona en estado de no-mente mantiene su mente descansada, llena de energía, inmensamente sensible, dispuesta a entrar en funcionamiento en el momento en que se le dé la orden. No es simple coincidencia que las palabras de las personas que han experimentado la no-mente empiecen a tener una magia propia. Cuando usan la mente, tienen carisma, una fuerza magnética, una enorme espontaneidad y la frescura del rocío antes de que salga el sol. Y la mente es el medio de expresión y creatividad más evolucionado de la naturaleza. Por eso la persona que medita o, en otras palabras, la persona con no-mente, incluso transforma su prosa en poesía. Sus palabras se cargan de tal autoridad, sin el menor esfuerzo, que no tienen necesidad de argumentos. Esas palabras son argumentos por sí mismos. Su fuerza se convierte en una verdad manifiesta.
No necesitan apoyo de la lógica ni de los libros sagrados. Las palabras de la persona con no mente son intrínsecamente ciertas. Si estás dispuesto a recibirlas y a escucharlas, lo notarás en tu corazón. La verdad manifiesta. Veamos qué ha ocurrido en el transcurso de los siglos. A Buda Gautama jamás le ha contradicho ninguno de sus discípulos, tampoco a Mahavira, ni a Moisés ni a Jesucristo. Había algo convincente en sus palabras, en su presencia misma. Te convierten sin hacer el menor esfuerzo para convertirte. Ninguno de los grandes maestros han sido misioneros. Jamás intentaron convertir a nadie, pero convirtieron a millones de personas. Es un milagro, pero el milagro consiste en una mente reposada, en una mente siempre llena de energía que solo se usa de vez en cuando. Cuando os hablo, tengo que usar la mente. Cuando estoy a solas en mi habitación, durante casi todo el día, me olvido de la mente. Soy puro silencio. Y mientras tanto la mente reposa. Cuando hablo con vosotros, esos son los únicos momentos en los que uso la mente. Cuando estoy solo, estoy completamente solo, y no tengo ninguna necesidad de usarla. Cuando dices que la meditación es observar, creo entenderlo, pero cuando hablas de la no mente, no me resulta nada fácil. ¿Cómo iba a resultarte fácil, si es tu posibilidad futura? Ya te has iniciado en la meditación. Puede que estés en las primeras etapas, pero tienes una cierta experiencia que te ayuda a comprenderme. Si puedes comprender la meditación, no te preocupes por nada. No cabe duda de que la meditación lleva a la no mente, al igual que todo río avanza hacia el mar sin necesidad de mapas ni guías. Todo río, sin excepción, llega hasta el mar. Toda meditación sin excepción, acaba por llegar al estado de la no mente. Pero, naturalmente, cuando el Ganges está aún en el Himalaya, serpenteando por las montañas y los valles, no tiene ni idea de qué es el mar, no puede ni siquiera concebir la existencia del mar. Pero avanza hacia el mar, porque el agua posee la capacidad intrínseca de llegar a las zonas más bajas. Y los mares son las zonas más bajas, de modo que los ríos nacen en las cimas del Himalaya e inmediatamente empiezan a avanzar hacia los espacios de menor altitud, hasta que por último se unen con el mar. En la meditación se da el proceso contrario. Avanza hacia arriba, hacia cimas más elevadas, y la cima suprema es la no mente. La no mente parece una expresión muy sencilla, pero su significado exacto es iluminación, libertad, liberación de toda atadura, la experiencia de la ausencia de muerte y la inmortalidad. Son palabras mayores, y no quiero asustarte. Por eso hablo en términos más sencillos, de la no mente. ¿Conoces la mente? Puedes concebir un estado en el que esa mente no esté en funcionamiento. Cuando esa mente deja de estar en funcionamiento, pasas a formar parte de la mente del cosmos, de la mente universal. Cuando formas parte de la mente universal, tu mente individual funciona como una sierva obediente. Ha reconocido al amo, y transmite noticias de la mente universal a quienes aún están encadenados a la mente individual. Cuando hablo con vosotros, lo que en realidad ocurre es que el universo me está utilizando. Mis palabras no son mías. Pertenecen a la verdad universal. En eso consiste su carisma, su poder, su magia. ¿Es posible que en lugar de observar el pensamiento esté pensando en observar? No solo es posible, sino que es completamente seguro que en lugar de observar el pensamiento estás pensando en observar. Pero si te has dado cuenta, se puede producir un cambio. Si puedes pensar en observar, ¿por qué no vas a poder observar el pensamiento? Inténtalo. No se trata de un proceso difícil, es muy sencillo. Es lo que hace la mayoría de las personas. Piensan en observar, se engañan a sí mismas y empiezan a creerse que están ocurriendo grandes cosas. El observador ha hecho su entrada y pronto desaparecerán todos esos pensamientos. Entonces, la no mente no estará muy lejos. Cuando algunas personas me dicen que la meditación les va muy bien, tengo ciertos recelos. Si la meditación te va muy bien, no tienes que decírmelo. Yo lo veo. Cambia tus ojos, cambia tu actitud, cambia tu forma de andar, tu forma de hablar, te hace más silencioso, como un estanque sin ondas de pensamientos. Pero la mente humana es muy astuta, e intenta engañarte hasta el final. Y como eres muy inocente, sigue engañándote. Sadie Moscovich llevó al cine a su anciana abuela. Ponían una superproducción sobre el Imperio Romano.
En una escena arrojaban a unos prisioneros desarmados a los leones. La anciana señora prorrumpió en agudos lamentos, gritando: ¡ay, pobrecillos! A Sadie le dio mucha vergüenza y le susurró enérgicamente: no grites, abuela. Son cristianos. La abuela respondió, con voz entrecortada: ah, ya. Se quedó callada, pero luego empezó a gemir aún más fuerte. ¿Qué te pasa ahora, abuela?, preguntó Sadie. Mira, mira, contestó la abuela, señalando algo. Ese pobre leoncito de detrás. No le ha tocado ningún cristiano. Ten cuidado con la mente, más que con nada en el mundo. Es el recurso para engañarte más importante que han creado tu cuerpo, tu psicología, tu química y tu biología. Te mantiene encadenado al cuerpo y no te permite abrir los ojos a tu conciencia. Te hace trabajar continuamente, sin darte ni unas pequeñas vacaciones. Existe el peligro de que, si te da incluso unas vacaciones muy breves, tomes conciencia de tu esplendor interior, de la belleza de tu ser, de su aplastante verdad y su fulgor. Y una vez que hayas visto ese fulgor, dejará de engañarte. Tienes que cambiar. En lugar de pensar en observar, empieza a observar el pensamiento. Incluso si piensas en observar, observa. No importa en qué pienses, puede ser en observar. Que nada te perturbe. Observas incluso cuando estás pensando en observar, y la observación te revelará los secretos y el misterio de tu ser. Y a medida que se revelan desaparece la mente. La mente solo estará presente mientras tú seas completamente ignorante e inconsciente. Cuando la meditación y la observación te aporten más luz, desaparecerá la mente, como la oscuridad. No es un enemigo poderoso, simplemente, nunca has intentado superarlo. Observar consiste en el sencillo proceso de traspasar la mente, de sentirse muy lejos, de mirar la mente, de observar qué ocurre. Haga lo que haga a la mente, tú te limitas a verlo. No lo juzgues, no lo valores, no lo condenes, porque todo eso forma parte del pensamiento. La observación no sabe de juicios, condenas, justificaciones, valoraciones. La observación es como un espejo. Frente a un espejo, puedes ver una hermosa cara, pero el espejo no te sonríe. A lo mejor tu cara es fea, pero al espejo no le desagrada. A lo mejor no tienes cara, pero al espejo le da igual. Observar es exactamente como un espejo que refleja la mente. Pase lo que pase, el espejo refleja, pero no hace ningún comentario. En eso consiste el secreto de traspasar la mente, de alejarse cada vez más de ella. Al cabo de poco tiempo verás que tu mente no es sino un eco lejano, que ni siquiera puedes distinguir sus murmullos, y después desaparecerá. Te apegas a la mente por lo que valoras o desprecias. Ni siquiera cuando desaparezca la mente debes decir: ¡ya está! ¿Con qué era esto? Entonces la mente ha vuelto a entrar por la puerta secreta que conoce. Guarda silencio. No tienes que decir: ¡ya está! ¿Con qué era esto? Saborea y disfruta el silencio que ha empezado a rodearte. Mientras que la mente era como estar en medio del mercado, ahora has entrado en los silencios del corazón. Baila, disfruta, pero no digas ni una sola palabra. ¿Qué significa estar en el medio? Estar en el medio significa muchas cosas. Te contestaré con palabras de Buda, porque fue el primero en emplear las palabras estar en el medio y, naturalmente, nadie ha sido capaz de mejorar el significado que le dio a la palabra medio. Denominaba a su camino el camino del medio. El primer significado es que se pueden evitar ambos extremos, el de la derecha y el de la izquierda. Si puedes situarte exactamente en el medio, entre ambos extremos, no te situarás en el medio, sino que habrás trascendido la trinidad de los extremos, y el medio. Si cortas con los extremos, el medio desaparece por sí mismo. ¿El medio de qué? Cuando Buda Gautama insiste en el medio, en realidad no se refiere al medio. Es una forma sutil de convencerte de que debes transformarte. Pero si te dice directamente que te transformes, quizás sientas miedo, temor. Estar en el centro parece algo muy sencillo. Buda Gautama jugaba con esa palabra por pura compasión. La expresión que utilizaba para el medio es Majjhima Nikaya, el camino del medio. Cada extremo excluye al otro. Cada extremo debe oponerse al otro polo. Lo negativo se opone a lo positivo, el menos al más, la muerte a la vida.
Si los consideras extremos, se presentarán, naturalmente, como opuestos. Pero la persona que puede detenerse justo en el medio, trasciende inmediatamente todo extremo y el medio al mismo tiempo. Y desde el punto de vista más elevado del ser transformado verás que no existe esa oposición. Los extremos no son puestos, no son contradictorios, sino complementarios. La vida y la muerte no son enemigas, forman parte de un único proceso. La muerte no acaba con la vida, sino que sencillamente la renueva. Le da nueva forma, un cuerpo nuevo, un plano de conciencia distinto. No va en contra de la vida. Si se la considera desde el punto de vista adecuado, es un proceso de renovación de la vida, de rejuvenecimiento de la vida. El día no va en contra de la noche. En la existencia no se da la contraposición en nada. Todos los opuestos contribuyen al todo. La existencia es una unidad orgánica que no excluye nada, en la que todo está incluido. La persona que puede situarse en el medio conoce esa experiencia increíble, que los opuestos no existen, que no existe lo contradictorio. La existencia entera es una sola, y en esa unidad desaparecen todas las contradicciones, todos los opuestos, todos los contrarios, y se funden en la unidad. Por eso la vida incluye la muerte, como el día incluye la noche. La persona capaz de experimentar esa unidad orgánica no tiene miedo, no siente ansiedad ni angustia. Empieza a comprender la inmensidad de su ser, porque es tan inmenso como la existencia misma. P. D. Ouspensky, uno de los grandes discípulos de George Gurdjieff, escribió un libro. Debo de haber leído miles de libros, y quizá no haya nadie en el mundo entero que sepa de libros más que yo, pero en la experiencia de tantos miles de libros, jamás me he encontrado con ninguno comparable con Tertium Organum, de P. D. Ouspensky. Tertium Organum significa el tercer canon del pensamiento. Le puso ese título a un libro tan incomparable porque ya existían otros dos libros sobre el mismo tema. El primero, de Aristóteles, titulado Organum, el primer principio del pensamiento, y el segundo de Bacon, Novum Organum, nuevo canon del pensamiento. Ouspensky declara al principio de Tertium Organum, el tercer canon del pensamiento. Aunque lo llamo el tercer canon del pensamiento, ya existía antes del primer canon del pensamiento. Este libro encierra tantos secretos que cada página, cada párrafo, cada frase parece preñada de significado. En ese libro hay multitud de cosas, y una de ellas viene muy al caso de lo que estoy contando. P. D. Ouspensky fue uno de los matemáticos más importantes de su época. Sabe muy bien de lo que habla, y dice que en matemáticas la parte nunca puede ser mayor que el todo. Es algo evidente. ¿Cómo va a ser la parte mayor que el todo? Pero añade que las matemáticas no lo son todo. Yo he conocido la experiencia mística con mi maestro, George Gurdjieff, y puedo asegurar que existen unas matemáticas superiores, las matemáticas místicas, en las que la parte no solo puede igualar al todo, sino que a veces es mayor que el todo. Entramos en un mundo extraño, en el que la parte no solo puede igualar al todo, sino que a veces puede ser mayor que el todo. Parece absurdo desde el punto de vista de la lógica, y encima dicho por un hombre que es uno de los más grandes matemáticos, y él lo sabe. Asegura, me da vergüenza afirmar esto. Como matemático debería condenarlo. Pero como ir en contra de la experiencia existencial, cuando se trata de la experiencia, con matemáticas o sin ellas, tengo que consignarla tal y como es. En el momento en que alguien trasciende los contrarios y los reconoce como complementarios, no solo pasa a formar parte del todo, sino que se convierte en el todo. Y voy a hablaros del mayor de los absurdos. De vez en cuando, con un hombre como Buda Gautama, como Mahavira, como Chuang-Tzu o Lao Tzu, sucede que la parte se hace mayor que el todo. Completamente ilógico, completamente antimatemático, pero completamente cierto. Un Buda Gautama no solo abarca el todo, sino que debido a su transformación es un poco más que el todo. El todo no tiene conciencia de su complementariedad. Buda Gautama sí tiene conciencia de esa complementariedad, y ahí es donde trasciende y se hace mayor que el todo, aunque solo sea una parte de él. Estar en el medio es uno de los grandes métodos para transformarte en lo supremo. Para prepararte para estar en el medio, tendrás que abandonar toda idea extremista. Y todas las ideas son extremistas, ya sean de derechas o de izquierdas, cristianas o musulmanas, hindúes o budistas.
Has elegido. No has permitido una consciencia sin elección, que acepte todo lo que es. Todos tus prejuicios son elecciones tuyas. Yo estoy en contra de todos los prejuicios, para que llegues al medio. El Papa se enteró de que una señora irlandesa había tenido 10 hijos y envió a un cardenal a que le diera su bendición. Cuando se reunió con la señora, el cardenal se indignó al saber que no era católica. ¿Va usted a decirme que he venido hasta aquí para conocer a una protestante enloquecida con el sexo? Vociferó con voz atronadora. Si hubiera sido católica, habría recibido la bendición del Papa, pero por desgracia era protestante. La mente llena de prejuicios cambia inmediatamente de postura. En lugar de bendecirla, maldice a esa pobre mujer y la llama protestante enloquecida con el sexo. Así funcionan todos los prejuicios. El sannyasin es el que no tiene prejuicios, el que no ha elegido ninguna ideología, el que es consciente, sin elegir, de todo cuanto es. Sin elegir, estarás en el medio. En cuanto eliges, eliges un extremo. En cuanto eliges, eliges en contra de algo. En otro caso, ni te planteas la elección. Estar en la conciencia sin elegir nada es otro significado de estar en el medio. Un día, un joven príncipe muy apuesto, se llamaba Shrona, escuchó a Buda Gautama por primera vez. Buda estaba de visita en la capital del reino del joven. Al escucharlo, el príncipe le pidió inmediatamente que lo iniciara. Tenía fama por tocar el sitar, y también por su vida de lujos increíbles. Hasta cuentan que cuando subía de un piso a otro, en lugar de barandilla había en las escaleras una hilera de hermosas mujeres, de modo que ascendía pasando del hombro de una mujer al de otra. Así subía las escaleras. Se pasaba el día durmiendo porque tenía monumentales resacas de la noche anterior. Pasaba la noche de fiesta, bebiendo, comiendo, entre música y bailes. No tenía tiempo para dormir por la noche. El pueblo lo sabía muy bien todo esto. Buda Gautama jamás había dudado en iniciar a nadie hasta entonces, pero con aquel hombre sí vaciló. Dijo: Shrona, lo sé todo de ti. Me gustaría que lo pensaras, que recapacitaras. Estaré en la capital durante los 4 meses de la estación de lluvias. Durante los 4 meses de la estación de lluvias Buda Gautama no iba a ningún lado, ni tampoco sus sannyasins. Durante 8 meses del año no paraban de viajar y compartir sus experiencias de meditación y los estados más elevados de la consciencia. Pero hace 25 siglos solo había caminos sin pavimentar, y Buda no permitía a sus discípulos que tuvieran nada, ni siquiera un paraguas, ni zapatos. Solo 3 trozos de tela. Una era para casos de emergencia, y las otras 2 para cambiarse todos los días después de bañarse. No permitía más de 3 trozos de tela. En la estación húmeda, lloviendo a chaparrones, habría resultado difícil mantener los 3 trozos de tela secos, y los pobres sannyasins se habrían puesto enfermos andando por el barro en medio de la lluvia. Por ese motivo se empeñaba en que durante 4 meses se quedaran en un sitio, y que fueran allí quienes quisieran verlo. Durante los otros 8 meses acudía a ver a todos cuantos tenían sed. Durante 4 meses, que fueran a verlo a él. Por eso dijo: no hay prisa, Shrona. Pero Shrona replicó: cuando tomo una decisión, no recapacito. Tienes que iniciarme ahora mismo. Buda intentó de nuevo convencerlo y le dijo: no pasa nada por recapacitar, porque has llevado una vida de lujos infinitos. Jamás has andado por un camino, siempre has ido en un carruaje de oro. Jamás has abandonado el lujo de tu palacio y de tus jardines. Siempre has vivido rodeado de hermosas mujeres, grandes músicos, bailarines. Cuando seas sannyasin no podrás hacer nada de eso, ni siquiera comer 2 veces al día, un sannyasin budista suele comer 1 vez al día. La ciencia ha demostrado lo acertado de la idea de Buda Gautama tras 25 siglos de críticas. La ciencia ha llegado a la misma conclusión: si puedes reducir la comida a la mitad, también se reducirán a la mitad tus males y enfermedades, y tu vida se multiplicará por 2. Ahora se puede afirmar científicamente que Buda tenía razón. No era una cuestión de privaciones, sino una medida muy saludable. Le dijo a Shrona: no serás capaz de hacerlo. Y no me gusta que nadie vuelva al mundo, porque así pierde su autoestima. Por eso te recomiendo que recapacites. Shrona replicó: he recapacitado una y otra vez, y sigo deseando la iniciación ahora mismo.
Cuanto más me digas que recapacite, más firme y testarudo me pondré. Buda Gautama tuvo que ceder e iniciarlo, y empezaron a haber problemas desde el segundo día, pero unos problemas que no se esperaban los sannyasins de Buda Gautama, pero que Buda quizás sí se esperaba que empezaran a surgir. Mientras que todos los sannyasins tenían 3 trozos de tela, Shrona empezó a ir desnudo, pasando de un extremo a otro. Mientras que todos los discípulos budistas andaban por el camino, Shrona andaba por el borde, en medio de los espinos. Cuando los demás sannyasins descansaban bajo la sombra de los árboles, Shrona se quedaba de pie a pleno sol. Al cabo de 6 meses, aquel apuesto príncipe envejeció, se convirtió en una especie de esqueleto ennegrecido. Nadie reconocía en él al hombre que había sido un gran príncipe, famoso por su vida de lujos sin cuento. Le sangraban los pies, le había menguado el cuerpo. Una noche, al cabo de 6 meses, Buda Gautama se acercó al árbol bajo el que dormía Shrona. Fue una de las raras ocasiones en las que Buda fue a ver a un discípulo en mitad de la noche. No se conocen otros casos, al menos en las escrituras budistas. Despertó a Shrona y le hizo una pregunta muy extraña. Me han contado que cuando eras príncipe también eras el mejor intérprete de sitar del país. ¿Es cierto? Shrona respondió. Podrías habérmelo preguntado en cualquier otro momento. No veo por qué tiene que ser en mitad de la noche. Buda Gautama dijo. Espera un poco y lo comprenderás. Shrona dijo. Sí, es cierto. Buda añadió. Y, ahora, la segunda pregunta. Si las cuerdas del sitar están demasiado tensadas, ¿puede brotar música de esas cuerdas? Shrona contestó. Claro que no. Si están demasiado tensas, se rompen. Buda preguntó. ¿Y si están demasiado flojas, hay música? Shrona dijo. Me estás haciendo unas preguntas muy extrañas en mitad de la noche. Cuando las cuerdas están demasiado flojas, el sitar no puede dar música. Se necesita cierta tensión. En realidad, tocar el sitar es fácil. La verdadera maestría consiste en mantener las cuerdas justo en el medio, para que no estén ni demasiado tensadas ni demasiado flojas. Buda dijo. De eso quería hablarte. La vida también es un instrumento musical. Demasiado tenso y no hay música. Demasiado flojo y tampoco hay música. Las cuerdas de la vida tienen que estar justo en el medio, ni demasiado tensas ni demasiado flojas. Solo entonces surge la música. Y solo un maestro sabe mantenerlas en el medio. Como tú has sido maestro del sitar, también me gustaría que fueras maestro de la vida. No vayas de un extremo a otro, del lujo a la austeridad, de los placeres al autocastigo. Intenta estar justo en el medio. En cierto sentido, Buda Gautama fue uno de los psicólogos más profundos que ha conocido el mundo. Estar en el medio de cada acto de tu vida. Encuentra el medio y habrás encontrado el camino de la meditación y el camino de la liberación. ¿Por qué resulta tan difícil el estado de abandono? El mundo necesita adictos al trabajo, necesita que las personas sean esclavos, proletarios, peones, y que funcionen como máquinas. Por eso los llamados moralistas y los puritanos han enseñado a la gente que el trabajo posee un valor intrínseco. No es cierto. Tiene cierto valor, pero de la clase más baja. Es una necesidad. Como los seres humanos tienen estómago, necesitan llenarlo. Necesitan ropa y un techo para resguardarse. Se ha explotado al límite esa necesidad natural. La gente se ve obligada a trabajar, pero lo que produce no llega a sus manos, sino a manos de quienes no trabajan. La sociedad siempre ha sido explotadora, dividida entre ricos y pobres. Los pobres tienen que trabajar para sobrevivir, y los ricos acumulan montones de dinero. Es una situación muy desagradable, inhumana, primitiva, propia de dementes. Los que trabajan son pobres, están muertos de hambre, y no les queda tiempo para la literatura, para la música, para la pintura. Ni siquiera pueden concebir mundos de inmensa belleza, de arte, ni siquiera pueden imaginarse que exista algo como la meditación. Bastante tienen con ganar lo suficiente como para comer una vez al día. En el transcurso de los siglos la mayoría de las personas han sido pobres, y su supervivencia dependía de lo útiles que resultaran como mecanismos de producción. En cuanto dejaban de necesitarlos, quedaban abandonados a su suerte, condenados a morirse de hambre.
Y son ellos los auténticos poseedores de la riqueza del mundo, porque ellos son los productores. Pero los más astutos se alían con los políticos y con los sacerdotes para mantener la sociedad dividida en dos categorías, los auténticos seres humanos, los ricos y los superricos, y los seres humanos solo de nombre, a quienes se utiliza como mercancías, como mecanismos productivos. Con esta situación, los intereses creados que predominan desde hace siglos solo han transmitido una cosa, el trabajo, y que cuanto más trabajes más producirás, para que los ricos se enriquezcan más. El único valor del trabajo consiste en producir lo suficiente para todos. Tal vez 4 o 5 horas de trabajo al día serían suficientes para que la humanidad entera viviera en paz, con comodidad. Pero ese deseo demente de enriquecerse, esa codicia que no conoce límites, que no comprende que cuanto más dinero tienes menos vale tu dinero. Se trata de una ley muy sencilla de la economía, la ley de los rendimientos decrecientes. Tienes una casa. Es algo valioso, tienes que vivir en ella, la necesitas. Tienes 2 casas, 3 casas, centenares de casas. El valor decrece en la misma medida que aumenta el número de casas. En el mundo existe una reducida clase que posee dinero sin valor. Por ejemplo, el hombre más rico del mundo en la actualidad es un japonés que tiene $20.000 millones en el banco. ¿Qué puede hacer con ellos? ¿Comérselos? Y el dinero atrae más dinero. Solo con los intereses que genera, ese hombre será cada día más rico, pero el dinero pierde su valor traspasado un cierto límite. Pero la codicia es una locura. La sociedad humana ha vivido bajo el imperio de una especie de demencia. Por eso resulta muy difícil el estado de abandono, porque siempre se ha considerado simple pereza. Va en contra de la sociedad adicta al trabajo. Abandonarse significa empezar a vivir más sensatamente. No vas como un loco en pos del dinero, no trabajas sin parar, sino que trabajas para cubrir tus necesidades materiales. Pero también están las necesidades espirituales. El trabajo es imprescindible para las necesidades materiales, pero a la mayoría de los seres humanos les han impedido por completo un desarrollo espiritual. El estado de abandono es uno de los espacios más hermosos. Te limitas a existir, sin hacer nada, a estar en silencio, y todo fluye por sí mismo. Tú sencillamente disfrutas del canto de los pájaros, del verdor de los árboles, de los colores pluridimensionales y psicodélicos de las flores. Para experimentar la existencia no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es dejar de hacer. Tienes que encontrarte en un estado de completa inactividad, sin tensiones, sin preocupaciones. En ese estado de tranquilidad empiezas a sintonizar con la música que te rodea. De pronto te das cuenta de la belleza del sol. Hay millones de personas que jamás han disfrutado de un atardecer, que jamás han disfrutado de un amanecer. No se lo pueden permitir. No paran de trabajar y de producir, y no para que revierta en ellos, sino en los intereses creados, con toda su astucia, en los que detentan el poder, en los que pueden manipular a los seres humanos. Por supuesto, te enseñan que el trabajo es algo estupendo. Por su propio interés. Y los condicionamientos han ahondado tanto en las personas que no comprendemos por qué no podemos relajarnos. Incluso durante las vacaciones la gente se empeña en hacer esto o lo otro. No pueden disfrutar de unas vacaciones simplemente tumbados en la playa, con el mar y el aire fresco. No, tienen que hacer alguna tontería. Si no tienen nada mejor que hacer, se dedican a desmontar el frigorífico, que funcionaba estupendamente, o a destripar el reloj de pared, que llevaba siglos funcionando sin problemas, para mejorar el mecanismo. Pero el problema principal radica en que no pueden quedarse tranquilamente sentados, en silencio. Tienen que hacer algo, tienen que ir a algún sitio. En cada época de vacaciones todos van como locos a los balnearios, las playas, pero no para descansar. No tienen tiempo para el descanso, porque millones de personas van al mismo sitio. Las vacaciones son la mejor época para quedarse en casa, porque la ciudad entera se ha ido a la playa. Los coches van pegados unos a otros, y cuando llegan a la playa está llena de gente. Ni siquiera pueden encontrar un sitio para poner la toalla. He visto fotos de las playas. Hasta el mar debe de reírse de la estupidez de esa gente. Se tumban unos minutos, y enseguida quieren helados y Coca-Colas. Todos se llevan el televisor portátil o la radio portátil.
Y de repente se acabó el tiempo, porque hay que volver a casa a toda velocidad. Hay más accidentes durante las vacaciones que en cualquier otra época. Mueren más personas, chocan más coches. Es curioso. Y la gente se pasa 5 días a la semana, los días laborables, pendiente de las vacaciones, esperanzada. Y se pasa esos 2 días del fin de semana esperando a que vuelvan a abrir las oficinas y las fábricas. La gente se ha olvidado por completo del lenguaje de la relajación. Los han obligado a que se olviden de él. El niño nace con una capacidad interna. No hay que enseñarle a que se relaje. Fíjate en cualquier niño. Está relajado, en estado de abandono. Pero no le permites que disfrute de ese estado paradisíaco. No tardarás en civilizarlo. Todo niño es primitivo, incivilizado. Pero los padres, los profesores, todo el mundo está encima del niño para civilizarlo, para que pase a formar parte de la sociedad. A nadie le preocupa que la sociedad sea una auténtica demencia. Lo mejor sería que el niño siguiera como está, que no fuera iniciado en la sociedad ni en la llamada civilización. Pero con tantas buenas intenciones, los padres no dejan en paz al niño. Le tienen que enseñar a trabajar, le tienen que enseñar a ser productivo, a que sea competitivo. Tienen que decirle, a menos que llegues a la cumbre, nos defraudarás. Así que todos corren hacia la cumbre. ¿Cómo se va uno a relajar? Cuando se tendieron las primeras vías de ferrocarril en la India. Me han contado una anécdota estupenda. El ingeniero británico a cargo de las obras se quedó atónito al ver que todos los días un joven indio, un aldeano, llegaba allí, se tumbaba a la sombra de un gran árbol y se dedicaba a contemplar a los obreros y a los ingenieros que les daban órdenes. Aquel hombre empezó a despertar el interés del ingeniero, aquel tipo extraño que se presentaba todos los días. Se llevaba su comida, comía y descansaba. Dormía por la tarde a la sombra del árbol. Un día el ingeniero no pudo resistir la tentación y le preguntó al aldeano: ¿por qué no trabaja? Viene todos los días y pierde el tiempo mirando. El aldeano replicó: ¿y para qué voy a trabajar? El ingeniero respondió: para ganar dinero. El aldeano preguntó: ¿y qué voy a hacer con el dinero? El ingeniero respondió: si serás imbécil que no sabes qué hacer con el dinero. Cuando tengas dinero podrás relajarte y disfrutar. El pobre aldeano dijo: pues qué cosa tan rara, porque yo ya estoy relajado y disfrutando. Anda que no hay que darle vueltas. Trabajar un montón, ganar dinero y después disfrutarlo y relajarte. Pero si yo ya lo hago. Los niños llegan al mundo con esa cualidad intrínseca, intuitiva, de abandono. Están completamente relajados, y por eso todos los niños son maravillosos. ¿Os habéis parado a pensar en eso? Todos los niños, sin excepción, poseen una gracia, una vivacidad y una belleza extraordinarias. Y esos niños crecerán, y su gracia y su belleza desaparecerán. Es muy difícil encontrar a un adulto con la misma gracia, la misma belleza y la misma vivacidad. Si encuentras a un adulto con la inocencia y la relajación de un niño, habrás encontrado a un sabio. Así definimos al sabio en Oriente, quien vuelve a alcanzar la infancia. Tras experimentar todos los altibajos de la vida, su experiencia lo lleva a decidir, la decisión llega por sí misma, que tiene que volver a ser lo que era en la infancia antes de que le sobrevenga la muerte. Os enseño el estado de abandono porque es lo único que os hará sabios. No puede ayudaros ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna teología, porque ellas no enseñan el estado de abandono. Todas se empeñan en el trabajo, en la dignidad del trabajo. Se sirven de hermosas palabras para esclavizarte, para explotarte. Son cómplices de los parásitos de la sociedad. Yo no estoy en contra del trabajo. El trabajo tiene cierta utilidad, pero solo eso, cierta utilidad. No puede convertirse en la razón de tu vida. Tenemos una necesidad perentoria de comida, de ropa, de un techo. Trabaja, pero no te hagas adicto al trabajo. En cuanto dejas de trabajar, deberías saber relajarte. Y no hace falta ser muy listo para relajarse. Es un arte muy sencillo, y es muy sencillo porque lo conociste cuando naciste. Ya lo tienes ahí, solo hay que activarlo, despertarlo del aletargamiento. Hay que despertarlo. Todos los métodos de meditación no son sino métodos para ayudarte a recordar el arte de abandonarse. Si hablo de recordar es porque ya lo conocías, y sigues conociéndolo, pero la sociedad intenta reprimir ese conocimiento.
Hay que recordar unos principios muy sencillos, como que el cuerpo debe ser el comienzo. Al estar tumbado en la cama, y te tumbas en la cama todos los días, o sea que no hace falta nada especial, cuando estés tumbado en la cama, antes de que te invada el sueño, observa con los ojos cerrados la energía que surge de tus pies. Desplázate de ahí. Observa solo en el interior. ¿Notas alguna tensión, en las piernas, en los muslos, en el estómago? ¿Notas presiones, tensiones? Si notas tensión en alguna zona, intenta relajarla, y no te apartes de ese punto a menos que notes la relajación. Repítelo con las manos, porque las manos son la mente, están conectadas con la mente. Si tu mano derecha está tensa, estará tenso el lado izquierdo de tu cerebro. Si tu mano izquierda está tensa, estará tenso el lado derecho de tu cerebro. De modo que fíjate en las manos, son casi las ramas de tu mente, y llega por último a la mente. Cuando todo el cuerpo está relajado, la mente ya está relajada al 90%, porque el cuerpo no es sino una extensión de la mente. Y con ese 10% de tensión que sigue en tu mente. Limítate a observarlo, y por el solo hecho de observarlo desaparecerán las nubes. Tardarás unos días, tiene su truco. Y así revivirás la experiencia de la infancia, cuando estabas relajado. ¿Te has fijado en una cosa? Los niños se caen todos los días, pero no se hacen daño, no se rompen los huesos. Inténtalo. Prueba a caerte cuando el niño se caiga. Un psicoanalista estaba realizando cierto experimento. Puso el siguiente anuncio en los periódicos. Pagaré una buena suma de dinero a quien esté dispuesto a venir a mi casa y estar con mi hijo durante todo el día, haciendo lo mismo que haga el niño, siguiendo todos y cada uno de sus movimientos. Se presentó un joven que se dedicaba a la lucha libre y dijo: aquí me tiene. ¿Dónde está el niño? Pero a mitad del día el luchador estaba hecho polvo. Ya tenía 2 fracturas, porque tenía que hacer lo mismo que el niño. Y el niño estaba encantado. ¡Qué cosa tan rara! Así que daba saltos sin venir a cuento, y el luchador tenía que hacer lo que él hacía. Se subía a un árbol, y el joven luchador tenía que subirse. Saltaba del árbol, y el luchador tenía que saltar. Y eso durante horas. El niño se olvidó por completo de comer, de todo. Le encantaba ver lo mal que lo estaba pasando el luchador. Al llegar la tarde, el luchador se negó en redondo a continuar. Le dijo al psicoanalista: puede guardarse el dinero. Ese niño suyo va a acabar matándome. Estoy para que me lleven al hospital. Ese niño es un peligro. No intente el experimento con nadie más. Los niños tienen mucha energía, y todavía no conocen la tensión. ¿Os habéis fijado en un niño durmiendo? ¿Os habéis fijado en un niño chupándose el dedo, disfrutando, soñando con cosas preciosas? Su cuerpo entero se encuentra en un profundo estado de abandono. Es algo que ocurre todos los días, algo que todos saben, que cuando los borrachos se caen no se rompen nada. Los encuentran por la mañana tirados en cualquier acera y los llevan a casa, pero es curioso que no paren de caerse. Me han contado el caso de un borracho que cuando volvía a su casa se dio un golpe en la cabeza con un poste eléctrico. Miró el poste y vio al menos 8. Dijo: Dios mío, ¿cómo voy a llegar a casa? Intentó escabullirse por aquí y por allá, pero nada que hacer. Cada vez que lo intentaba, el mismo poste eléctrico volvía a darle un fuerte golpe. Acabó gritando, pidiendo ayuda. Acudió un policía y le preguntó: ¿qué pasa? Aquel hombre contestó: estoy rodeado de postes eléctricos y no puedo escapar. Y mi mujer, ya sabe. Tengo que volver a casa. Llevo casi 2 horas peleándome. ¿Quién habrá puesto todo esto? Porque durante el día solo he visto un poste. El policía lo apartó de aquellos postes imaginarios. El borracho llevaba 2 horas debatiéndose, pero no estaba herido, porque un borracho está relajado. Sé de accidentes en los que solo los borrachos resultaron ilesos, mientras que todos los demás recibieron heridas. Un día se cayó un tren desde un puente, algo que en la India pasa 2 o 3 veces casi todos los años. Los puentes se desmoronan sin más, sobre todo los de reciente construcción, porque antes de obtener el permiso del gobierno para construir el puente hay que sobornar a tanta gente que al final el contratista, el constructor, tiene que sacar el dinero del mismo puente, porque se ha gastado un montón. Hay que sobornar prácticamente a cuantos estén implicados en la obra.
Y, claro, en lugar de utilizar cemento, pone arena, así que la primera vez que el tren pasa por el puente, el tren y el puente van a parar al río. Algo parecido ocurrió cerca de mi pueblo. Yo fui corriendo a ver qué había pasado. Solo había un hombre ileso, el borracho del pueblo. Cuando lo vi me preguntó, ¿qué ha pasado? Francamente, no sé por qué iba yo en ese tren. Unos idiotas me metieron en él. Yo me resistí, pero el tren se puso en marcha y no me dio tiempo a salir, y de repente me vi en el río, nadando. No sé qué pasó entre medias. No tengo ni idea de lo que pasó entre medias. Yo le dije, vente conmigo, porque los demás están en el hospital. Algunas personas estaban inconscientes, otras habían muerto, había varias con fracturas múltiples. Todo el mundo tenía esto o lo otro, salvo el borracho, que me preguntaba, ¿qué ha pasado? Lo llevé a su casa. No paró de decirme, una y otra vez, ¿puedes contármelo? Yo no se lo voy a decir a nadie. No sé. Eras tú quien estabas en el tren. Eso sí que lo sé, dijo. Recuerdo que me metieron en el tren, no sé quién. Y yo que no quería, porque no quería ir a ninguna parte. Iba a mi casa. Pensé que igual el tren iba hacia mi casa, y de repente me veo en el río. Pero en el fondo no está mal, porque hace al menos 2 o 3 meses que no me baño. Y, encima, con el agua fría del río me he recuperado. Empiezo a sentirme un poco consciente. El borracho no se hace daño, porque como no sabe que se está cayendo, no se pone tenso. Se cae sin más, sin ponerse tenso. Es la tensión lo que produce las fracturas. Si eres capaz de caerte relajado, no te pasa nada. Los borrachos lo saben los niños. ¿Por qué se te ha olvidado a ti? Empieza en la cama, cada noche, y al cabo de unos días te harás con el truco. Y en cuanto se te haya desvelado el secreto, y eso es algo que no te puede enseñar nadie, que tendrás que ir buscando en tu cuerpo, serás capaz de relajarte, en cualquier momento, incluso durante el día. Dominar la relajación es una de las experiencias más hermosas del mundo. Es el inicio de un gran viaje hacia la espiritualidad, porque cuando llegas al estado de abandono, dejas de ser un cuerpo. ¿Te has fijado en algo muy sencillo, que solo tienes conciencia de tu cuerpo cuando hay tensión o dolor? ¿Has tenido alguna vez conciencia de tu cabeza sin dolor de cabeza? Si todo tu cuerpo está relajado, te olvidas de que eres un cuerpo. Y en ese olvido del cuerpo se recuerda un nuevo fenómeno que está oculto dentro del cuerpo, el ser espiritual. El abandono es la forma de saber que no eres el cuerpo, sino algo eterno, inmortal. No se necesita ninguna otra religión. El sencillo arte de abandonarse transforma a todo ser humano en una persona religiosa. La religión no consiste en creer en Dios. La religión no consiste en el Papa, ni en ningún sistema ideológico. La religión consiste en lo eterno que existe en tu interior. Satyam, Shivam, Sundram, la verdad de tu existencia, tu divinidad y tu belleza, tu gracia, tu esplendor. El arte de abandonarse es sinónimo de experimentar lo inmaterial, lo inconmensurable. Tu auténtico ser. En algunos momentos, sin darte cuenta, te encuentras en un estado de abandono. Por ejemplo, cuando te ríes de verdad, con una risa que te sale de dentro, no solo de la cabeza, sino de dentro, estás relajado sin saberlo, te abandonas. Por eso es muy saludable la risa. No existe mejor medicina para lograr el bienestar. Pero han acabado con la risa los mismos conspiradores que han acabado con la conciencia del abandono. Han transformado a la humanidad entera en un montón de personas serias, psicológicamente enfermas. ¿Te has fijado en las risitas de un niño pequeño? Participa su cuerpo entero. Y cuando te ríes, raramente ríes con el cuerpo entero. Es algo intelectual, de la cabeza. Desde mi punto de vista, la risa es mucho más importante que ninguna oración, porque la oración no te relaja. Por el contrario, puede producirte aún más tensión. Con la risa te olvidas de repente de todos los condicionamientos, de toda la educación, de toda esa seriedad. De repente te libras de todo eso, aunque sea unos momentos. La próxima vez que te rías, presta atención a tu grado de relajación, y descubre en qué otras ocasiones te sientes relajado. Después de hacer el amor te sientes relajado.
aunque la misma pandilla de conspiradores no permite que te relajes ni siquiera después de hacer el amor. El hombre se limita a darse la vuelta y finge quedarse dormido, pero en el fondo vuelve a sentirse culpable, porque ha cometido otro pecado. La mujer se echa a llorar, porque se siente utilizada. Y es completamente natural que se sienta así, porque el amor no alienta nada en ella. No obtiene ninguna experiencia orgásmica. Hace 50 años no existía ninguna mujer en el mundo que hubiera experimentado un orgasmo. En la India resulta sumamente difícil encontrar a una mujer que sepa lo que es un orgasmo. No puede existir mayor conspiración contra la humanidad. El hombre quiere acabar con el asunto lo antes posible. Lleva a cuestas la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, y todos ellos critican lo que hace. Además, está convencido de que lo que hace es malo. Así que, naturalmente, cuanto antes acabe con ello, mejor. Y después se siente fatal. ¿Cómo va a relajarse? Se pone aún más tenso. Y como es tan rápido, la mujer no llega al clímax. Cuando ella empieza, él ya ha terminado. Naturalmente, la mujer empieza a pensar que el hombre es más bien un animal. En las iglesias y en los templos solo se ven mujeres, sobre todo mujeres mayores. Y cuando el sacerdote habla del pecado, lo entienden perfectamente. Es un pecado, porque no obtienen ningún placer y las utilizan como una mercancía, como objetos sexuales. Pero si estás libre de culpa, libre de inhibiciones, el amor te proporcionará una extraordinaria experiencia de abandono. De modo que debes observar tu vida, para encontrar alguna experiencia natural de abandono. Cuando estás nadando, por ejemplo. Si eres buen nadador, puedes flotar, no nadar, y experimentarás un abandono extraordinario. Dejándote ir con el río, sin hacer ningún movimiento contra la corriente, pasando a formar parte de la corriente. Tienes que adquirir experiencias de abandono de diversas procedencias, y dentro de poco estarás en posesión del secreto. Es una de las cosas más fundamentales, sobre todo para los que me rodean. Te librará de los condicionamientos que te hacen adicto al trabajo. Eso no significa que te vayas a volver perezoso. Por el contrario, cuanto más relajado te sientes, más fuerte eres y más energía adquieres. Tu trabajo empezará a tener el toque de la creatividad, no de la productividad. Hagas lo que hagas, lo harás en su totalidad, con amor y con una tremenda energía. De modo que el abandono no es contrario al trabajo, sino que transforma el trabajo en una experiencia creativa. He aquí unos cuantos chistes para que os riáis de verdad. Disipará todas las tensiones de la cara, del cuerpo, del estómago, y de repente notaréis una energía completamente nueva en vuestro interior. Si no, la mayoría de las personas tienen el estómago encogido continuamente. Nathan Nussbaum fue a ver a un especialista de fama mundial para consultarle el problema de salud que tenía. ¿Cuánto le debo?, preguntó Nathan. Mis honorarios son $500, contestó el médico. ¿$500? ¡No es posible!, exclamó Nathan. Por ser usted supongo que podría reducir mis honorarios a $300, dijo el médico. ¿$300 por una consulta? Es absurdo, exclamó Nathan. Bueno, ¿puede pagar $150? Preguntó el médico. ¿Pero quién tiene tanto dinero?, se lamentó Nathan. Mire, deme $50 y tan amigos, replicó el médico. Puedo darle $20, dijo Nathan. O lo toma o lo deja. No lo entiendo, dijo el especialista. ¿Por qué ha venido al médico más caro de Nueva York? Verá, doctor, respondió Nathan. Cuando se trata de mi salud, nada me parece demasiado caro. Joe, el amigo de Paddy, asistía a un curso nocturno para adultos. ¿Quién es Ronald Reagan?, le preguntó un día a Paddy. No lo sé, contestó Paddy. Es el presidente de Estados Unidos, dijo Joe. ¿Y sabes quién es Margaret Thatcher? Pues no, respondió Paddy. Es la primera ministra de Gran Bretaña, dijo Joe. Oye, deberías ir a ese curso nocturno, como yo. Pues ahora yo te voy a preguntar una cosa, dijo Paddy. ¿Sabes quién es Mick O'Sullivan? No, reconoció Joe. Pues es el tipo que se tira a tu mujer mientras tú estás en el curso nocturno. Jesucristo y Moisés van un domingo por la tarde a jugar una partida de golf.
Moisés lanza primero y la bola sale directa por la calle. Jesucristo se prepara y con el primer golpe largo, con efecto a la derecha, la bola cae en medio de la hierba. «Bendito sea Moisés», exclama Jesucristo. Pero Moisés, que es buen chico, le da a Jesucristo la oportunidad de situar la bola en la calle sin penalización. Jesucristo se pone cabezota y rechaza la oferta. Moisés le dice: «Venga, Jesús, que no puedes lanzar la bola desde esa hierba». «Si lo puede hacer Arnold Palmer, yo también puedo hacerlo», replica Jesucristo. Lanza la bola y cataclop. Al estanque que se va. Moisés le da a la segunda bola, que llega al green, y se da la vuelta para ver a Jesucristo, que se está enrollando las perneras de los pantalones. «Venga, Jesucristo», implora Moisés. «Si lo único que te pido es que metas la bola por la calle». Sería un milagro que acertaras con ese golpe. «Si Arnold Palmer es capaz de hacerlo, yo también», replica Jesucristo, mientras empieza a caminar por el agua. Un jardinero que estaba observando la escena le pregunta a Moisés: «¿Pero qué se ha creído ese tío, que es Jesucristo o algo así?» «Ojalá», replica Moisés. Resulta que se cree Arnold Palmer. Por lo que has dicho, creo que piensas que para que se dé la iluminación hay que prepararse con la meditación, pero que también se necesita un impulso desde lo más profundo, el darte cuenta de que eso es lo único que importa. Lo que yo veo es que me interesa todo, los rollos mentales, las mujeres, la música, las percepciones sensoriales. ¿Me va a impedir todo eso alcanzar la iluminación? Voy a contar una historia muy antigua. Un anciano va a ver a su maestro y le dice: «He consultado con muchos maestros y he renunciado a muchos placeres. He ayunado, he sido célibe, he pasado en vela muchas noches en busca de la iluminación. He dejado todo lo que se me pedía que dejara, he sufrido mucho y no he alcanzado la iluminación. ¿Qué puedo hacer?». El maestro contestó: «Dejar de sufrir. Ni la música, ni las percepciones sensoriales ni las mujeres pueden impedir que alcances la iluminación. Solo hay una cosa que te lo puede impedir, y es el sufrimiento. La iluminación es la fiesta suprema, y cualquier fiestecilla que celebres es simplemente un paso adelante. Pero el sufrimiento no puede ser un paso hacia la iluminación. Me dices, lo que yo veo es que me interesa todo, todos los rollos mentales. Desaparecerán a medida que mejore la meditación, lo mismo que cuando llevas luz a una habitación desaparece la oscuridad. La oscuridad no puede ser un obstáculo. No se puede decir que la oscuridad es tan densa y tan antigua que cuando das la luz se apaga. La oscuridad no puede apagar la luz. Tus rollos mentales son pompas de jabón. En cuanto hayas vislumbrado la meditación, lo que dices de esos rollos, la mente misma desaparece. La música será más profunda a medida que crezca la meditación. Tu música tendrá nuevos sabores, nuevas flores, nuevas fragancias. Tu música armonizará cada día más con la meditación. Por último, la música llega a tal punto de perfección que no se necesitan instrumentos. Solo puro silencio, sin sonidos. En realidad, lo que llamamos música es juego entre el sonido y el silencio. Quienes dan más importancia al sonido se pierden el significado más profundo de la música. El sentido más profundo se encuentra entre dos sonidos, en los intervalos. La meditación no se opone a la música. Por el contrario, la música ha nacido de la consciencia meditativa. La primera vez que se empleó fue para expresar algo sobre la meditación, pero hay que cambiar la forma, dar más importancia al silencio que al sonido. Y la meditación obra ese milagro automáticamente. Con respecto a las mujeres, la iluminación es imposible sin ellas. Son la verdadera fuerza impulsora. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una mujer. Puede ser cierto o no, pero detrás de todo hombre iluminado hay muchas mujeres, que lo acosan, lo martirizan, hasta que por fin decide que más le vale ser un iluminado. Si no hay ninguna mujer que te acose, ¿para qué querrías la iluminación? Las mujeres no han llegado a la iluminación por la sencilla razón de que ningún hombre las acosa. Así que no te preocupes por las mujeres. Prestan una ayuda valiosísima, y son absolutamente imprescindibles. Las percepciones sensoriales no representan un obstáculo. Tu sensibilidad, tu percepción se harán más profundas a medida que profundices en la meditación.
El anciano de la historia que he contado recibió la respuesta adecuada del maestro, y esa es la respuesta que yo te doy a ti. Líbrate del sufrimiento. Ninguna otra cosa del mundo podrá impedir que medites.